Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Jueces, capítulo 1. Subió Judá. Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, y derrotaron a Besec a 10.000 hombres. Habiendo encontrado en Besec a Adón y Besec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Huyó Adón y Besec, pero le persiguieron, le capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adón y Besec dijo: 70 reyes, con los pulgares de manos y pies cortados, andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Le llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja. Luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kirjat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kirjat Sefer. Y Caleb dijo: al que derrote a Kirjat Sefer y la tome, le daré mi hija Acsá por mujer. La tomó Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, y éste le dio su hija Acsá por mujer. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has dado la tierra del Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Joab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jorma. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, porque tenían carros de hierro. Dieron Hebrón a Caleb, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. También la casa de José subió a Betel. Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel. Antes la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: indícanos la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad. La pasaron a cuchillo y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Manasés no se apoderó de Bet-Seán y sus filiales,
ni de Tanac y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Gibleán y sus filiales, ni a los de Megiddo y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser en medio de Israel. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naalol. Los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, de Mahaleb, de Azkib, de Helba, de Afic, ni de Rehob. Los aseritas se establecieron, pues, entre los cananeos que habitaban en el país, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sus tributarios. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan, sin dejarles bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Argerés, en Ayalón y en Saalbín. Pero luego pesó sobre ellos la mano de la casa de José y fueron reducidos a tributo. La frontera de los edomitas va desde la cuesta de los Escorpiones, desde la peña y hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Yo dije: No romperé jamás mi alianza con vosotros. Pero vosotros no pactaréis con los habitantes de este país, sino que destruiréis sus aldeas. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo, no los arrojaré delante de vosotros, serán vuestros opresores y sus dioses una trampa para vosotros. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. Llamaron a aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandezas, hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Le enterraron en el término de su heredad, en Timmat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus padres, y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé, ni que lo había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, los puso en mano de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse entre sus
enemigos. En todas sus campañas las manos de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que maltrataban y los oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos, en vez de expulsarlos enseguida, y no los puso en manos de Josué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Yahvé, mi Dios Salvador, a ti clamo noche y día. Llegue mi súplica a ti, presta oído a mi clamor, porque estoy harto de males, con la vida al borde del Seol. Contando entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos, como un cadáver en la tumba, del que nadie se acuerda ya, que está arrancando de tu mano. Me has echado en la fosa profunda, en medio de tinieblas abismales. Arrastro el peso de tu furor. Me hundes con todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida. Mis ojos se consumen por la pena. Todo el día te llamo, Yahvé, tiendo mis manos hacia ti. ¿Haces acaso maravillas por los muertos? ¿O se alzan las sombras para darte gracias? ¿Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de perdición? ¿Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo, Yahvé, solicito tu socorro. Con el alba va a tu encuentro mi oración. ¿Por qué, Yahvé, me rechazas y ocultas tu rostro lejos de mí? Desdichado y enfermo desde mi infancia, he soportado tus terrores, no puedo más. Tu furor ha pasado sobre mí, tus espantos me han aniquilado, me anegan como el agua todo el día, se arrepientan contra ti todos a una. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 9, 18-45. Profesión de fe de Pedro.
Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Primer anuncio de la pasión. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Condiciones para seguir a Jesús. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Próxima venida del reino. Pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. El endemoniado epiléptico. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él, y de pronto empieza a dar gritos, le hace retorcerse echando espuma, y difícilmente se aparta de él, y le deja magullado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente,
Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre, y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 11 de abril, día 101. Es fácil creer en un Dios abstracto, que no interviene en su creación y que no exige nada de nosotros, pero este no es el Dios que encontramos en las Escrituras. Aquí encontramos a un Dios que actúa e interactúa, que exige una respuesta. Josué, al final de su vida, recuerda cómo el Señor salvó a su pueblo de Egipto. Le asistió en su caminar errante por el desierto y luchó por ellos en su conquista de la tierra prometida. Aquí, por voz de Josué, el Señor pide a su pueblo una respuesta a su acción en sus vidas. Escojan hoy a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Más tarde, Jesús también requiere una respuesta de sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús nos desafía ulteriormente, diciendo que si alguien quiere seguirle, niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. No podemos quedarnos en la barrera respecto de Jesús. O le negamos a Él o nos negamos a nosotros mismos y le seguimos. ¿De qué lado estarás?